Hola a todos, ¿qué tal estáis? Sí, estamos aquí de nuevo. Soy Bowman y esto es UnderBrainTube, un nuevo look, lo sé, bueno, no pasa nada. En estos vídeos vamos haciéndolo cuando podemos y hoy era una ocasión muy especial de nuevo, como ya dije en el anterior vídeo, creo, en el que vamos a centrarnos en una sola obra. Acabo de leerme Soy un gato de Oriol Black, me ha gustado mucho, hemos podido charlar con él esta tarde y hemos desentrañado un poco lo que es la obra y de dónde surge todo. Pero antes de hablar con Oriol Black, vamos a centrarnos un poco en de qué va esta obra. Esta obra, como podéis ver, tiene un formato pequeñito. Oriol Black lo define como su manga. Es su manga porque la filosofía, que luego nos explicará, viene de que un manga, según la entrevista de Toriyama, tiene que tener 12 episodios y él pues empezó a desarrollar un storyboard en el que iba avanzando toda una trama y que tenía muy claro que tenía que tener como una misma estructura de páginas cada episodio, cada capítulo y que en total tendría que ser 12. Así que fue desarrollándolo y hasta que llegó ese final. Es una obra que, bueno, como vemos, Soy un gato habla de la búsqueda y lo protagoniza un gato que a la vez que se está viendo como un felino, también lo vemos como un hombre disfrazado de gato. En ningún momento conocemos su nombre porque el gato aparece que no recuerda nada. No sabe qué ha pasado, cree que ha muerto, cree que se ha perdido, no entiende nada. Y desde este anonimato y desde ese perfil, digamos, limpio, empieza a construir su personalidad en función de lo que va conociendo a su alrededor. Lo primero que encuentra es un esqueleto humano que tampoco sabe muy bien qué está haciendo allí, pero sin embargo está pasando el rato y se hace amigo, le coge confianza. Pero todo se complica cuando el esqueleto es secuestrado y Gato se vuelve a encontrar solo. Se aferra a esta amistad, se aferra a este hecho fortuito para intentar salvarle la vida. La vida, a pesar de que ya es un esqueleto. Por el camino entonces se hace amigo de un lobo blanco que es el que le hace de guía y le hace de acompañamiento y empieza la aventura de Gato, en donde la obra va avanzando muy loco, con mucho ritmo, en el que se empieza a cruzar con muchos personajes, en el que nos encontramos pues las sirenas, por ahí, bueno, sirenas que van motorizadas, no quiero decir nada más, y se va encontrando los peligros y lo que es el enemigo de esta historia, el malo, digamos, de esta historia. No quiero hablar mucho más, simplemente, de hecho, ahora con Uriol desentrañaremos un poco más de la trama y de los personajes que aparecen, porque es una obra que trata desde un trauma personal que Gato tiene y cómo se enfrenta a ello a la hora de descubrirse también él a raíz de la aventura, ¿no? De la búsqueda de salvar a su amigo el esqueleto. En toda la trama vamos viendo como también sus páginas van pasando del blanco y por gracia de las amistades, de las aventuras y del autodescubrimiento, estas se van tornando cada vez más a color. Por un poco también el hecho de empezar a entender quién es y qué es lo que le rodea. Luego tiene una subtrama con el malo, con las fábricas, con los contratos, con las obligaciones, ¿no? Que tienes que hacer y que tienes que sentir. Y tú estás aquí porque te toca hacer esto. Y sin embargo, Gato, el personaje, no está conforme con todo ello. No, no es nadie y tiene un lienzo blanco, digamos, para construir su propia personalidad. Es una obra que visualmente es espectacular, que puede jugar un poco al engaño porque la gente, soy un gato, vamos a leer una historia de meninos, monitos, y no es así. Al final es una excusa, es un gato que podría haber sido un búho, pero juegan muy bien esa diatriba entre el animal y el personaje disfrazado de gato, porque no hay un perfil construido. Dicho esto, nada, la nueva obra de Uriol Black, hay que comentar que también es su primera obra como autor completo. Él hasta ahora ando con Sidru y con más gente, ahora no me voy a acordar el resto de nombres, lo siento. Y en este caso, pues como especial teníamos eso, que es la primera historia completa de Uriol Black
yo he desentrañado algunas cositas que ahora hablamos con él, en el que, por ejemplo, he identificado que esta obra va para adelante como un escritor brújula, en el sentido de que ha presentado unas situaciones y según ha ido desarrollando la historia, le han ido apareciendo el resto de elementos. En la propia conversación se ha sabido y nos ha comentado que hay momentos en los que él mismo no entendía por qué justo salía esa parte de la historia, pero que tiene, pues, no voy a decir el punto de nostalgia, pero sí ese punto de recabar en sus propias experiencias, porque todo esto del gato surge en un momento clave de su vida. Entonces, vamos a ver qué nos comenta Oriol. O sea, la parte más guay ha sido todo lo de hacerlo, o sea, desde pensarlo hasta estar haciendo las páginas sin pensar además en que era un proyecto que tenía que vender a nadie. Yo lo empecé para mí y cuando tenía 155 páginas de storyboard muy terminadas se lo enseñé a Norma. La parte mala, que siempre tiene que haberla, es que publican un trabajo personal que un editor no te ha encargado y que es una cosa muy tuya. Y normalmente, y para España, pues la tirada es corta, el anticipo de derechos es corto y necesitas otros trabajos para poder hacerlo. En mi caso, pues he hecho un poquito de todo. Desde que lo empecé he hecho otras historietas cortas de cómic para Francia, he hecho tatuajes, he dado clases de cómic y va alternando todo. Sí, fue así. O sea, el storyboard previo no es otra cosa que una improvisación total, sí. Yo al principio del cómic, lo poco que sabía es que tendría 12 capítulos. Me había leído una entrevista del Toriyama que contaba que cuando hacía una historieta corta para cómic la planteaba en 12 capítulos. Entonces fue como, hostia, me parece un formato muy interesante. En plan, además quiero hacerlo como si fuera para una revista japonesa, haré un capítulo semanal. Pero en vez de hacer el arte final, llegaré hasta un storyboard muy terminado, pero que no esté totalmente cerrado. Y una de las cosas que siempre me había planteado, porque cuando dices, voy a hacer un cómic mío, pero ¿sobre qué lo hago? Y esta vez no pensé en nada. Dije, venga, me tiro. ¿Sabes? Una cosa que sí que sabía era, digo, quiero meter un gato. Quiero meter un gato porque varios de mis autores favoritos han metido gatos. Moebius tiene su gato, Robert Crumb tiene su gato, Taiyo Matsumoto tiene sus gatos, ¿sabes? Todos tienen sus gatos, yo quiero mi gato, ¿sabes? Y el gato me llevó al esqueleto y un poco ahí se fue formando toda la iconografía y empezó a pillar forma, pero era parte de la gracia descubrir, o sea, hacerlo para mí mismo, ¿no? De encontrarte haciendo algo y, hostia, jamás me hubiera imaginado haciendo algo así. Yo siempre he dibujado personas, porque de repente los protas son un lobo, ¿sabes? Era como, bueno, no sé, pero ha salido así. Pues yo el cómic lo empiezo en un momento un poco traumático de mi vida. En la misma semana me quedo sin trabajo, sin pareja y a mi madre le diagnostican Alzheimer. Y hacer el cómic en sí mismo una terapia, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que pasa en el cómic es que conoce al esqueleto y cuando yo empecé a dibujar lo único que sabía es que había un gato que iba por ahí y en un momento dado dije, hostia, tengo muchas ganas de hablar con mi amigo Alberto, ¿sabes? Me están pasando muchas movidas. Mi amigo Alberto murió hace 20 años en un accidente de coche. Y en la imaginación es donde puedo hablar con él. En un cómic es perfecto, ¿no? Una de las preguntas que me hice es de ¿qué aspecto tendría ahora? Digo, porque claro, después de 20 años ahí ya no queda carne. Y lo puse como me lo imaginaba, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es un poco por lo que hacíamos nosotros, de sentarse en el parque, fumar, hablar de dibujos. Él dibujaba, también dibujan con humo, ¿no? Que es algo como metafórico. Claro, él se aferra a esa amistad porque es lo único que tiene. Sí, es lo único que ha encontrado porque no recuerda nada de lo que había antes, ¿no? Es como si de alguna manera nace ahí. Y siguiendo con Soy un gato, a Auriol le he querido proponer que me analizara o me explicara un par de escenas que me parecen muy importantes dentro de la trama. Una es una escena en la que se van a una casa en la que hay un fantasma y en la que además hay un videojuego
en el que se explora lo que es el pasado del personaje, pero no el futuro, un poco como lo que no puede controlar. Entonces le hemos pedido a Oriol que nos explique de qué va esta historia, cómo surge este videojuego o qué es lo que quiere explicar con ello. También, a su vez, hay una adivinanza en otro de los capítulos que he pedido que me lo explicara porque no hay respuesta dentro de la lectura. Esto puede suponer un poco spoiler tal vez, pero tampoco es demasiado grande. Simplemente observar lo que comenta Oriol, porque así es. Al final esto no quiero que sea simplemente una reseña, sino también un poco profundizar en la obra y conocer un poco más todo lo que es dentro de la historia, lo que nos quiere explicar Oriol. Bueno, el cómic transcurre en Tarrasa, que es la ciudad donde yo me he criado. Y yo cuando era pequeño vivía muy cerca del castillo que sale en el cómic. El castillo tiene una leyenda que lo habita un fantasma. Claro, cuando decidí sacar el castillo, hostia, el fantasma tenía que estar ahí. Y en el castillo hay colecciones desde de artilugios de tortura hasta pinturas de concursos de pintura rápida, o yo qué sé, hay hasta una momia, ¿sabes? Y claro, me planteé que por qué no podía ser una colección de arcades. Pero es que todo surge un poco como sin querer, porque como eres tú el guionista y puedes poner las cosas que te gustan y los arcades son guays. Y yo al final lo que estaba haciendo con el cómic era lo que te digo, de rememorar esos viejos tiempos, ¿no? Y claro, en los 90 las salas de recreativas, aparte, yo pensaba en el fantasma está solo en el castillo y es amable con ellos, les prepara comida y tal. Me recordaba a un niño de la ESO que íbamos mucho a su casa a viciar. Él tenía todas las consolas, un montón de juegos y tal, pero sus padres tenían un taller mecánico y él se pasaba todo el día solo en casa. Y íbamos allí mucho. Y no sé, de alguna manera te lleva a eso, es un viaje como en cierto modo al pasado, a los recuerdos. Ya que estoy hablando de memoria, no sé, han salido muchas cosas que yo no me esperaba que saldrían, ¿no? De con este niño ya, o sea, no hemos seguido teniendo relación, sin embargo, de algún modo está ahí puesto en el cómic. A ver, podemos resolverla, pero igual es más interesante que no. Es un poco, está relacionada con el capítulo donde duda del mismo, ¿no? De cómo muchas veces el miedo no nos deja actuar, ¿no? El miedo al que dirán los demás, de si no va a salir guay, hay un momento donde dices que todas las cosas que he hecho en verdad, ¿sabes? Porque la lié con los murciélagos y se llevaron a mi amigo, ¿sabes? Ahora tú me has seguido y estamos aquí atrapados y te he metido en problemas porque nos hemos cargado a una sirena, ¿sabes? Mira, déjate, yo ya no haré nada más, me quedo aquí. Y esto era también... Joder, es que hay cosas que son jodidas, pero me acuerdo de un amigo mío también que era muy amigo de Beto también, que se suicidó hace 1 año y medio o así, ¿no? Me acuerdo como en el tiempo habían habido pequeños avisos, ¿no? Y precisamente él un día se subió a un árbol y dijo: yo ya me quedo aquí, este es mi árbol, ¿sabes? Y vosotros haced, yo me quedo aquí. Y dices, hostia, tío, bueno, no sé, eso, yo creo que la respuesta de la adivinanza es pero no me gustaba cerrarlo tampoco mucho, sino dejarlo un poquito abierto. Y siguiendo ya con este análisis que estamos haciendo con el autor, ahora le he pedido que me explique cada uno de los personajes, de dónde surgen, qué significan o qué es todo ello, porque precisamente Soy un gato no es solo un gato, hay un montón de personajes que juegan su pequeño papel dentro de la historia y creo que merece la pena pues saber un poco más de cada uno de ellos. El lobo, que ayuda al gato. Pues era un perro que tenía, era un malamute y no sé, claro, ya que saqué a mi amigo, pues mi otro amigo pues también. Sí, además era de esa época, ¿no? Es que una cosa te lleva a otra, ¿sabes? Estás rememorando cuando tenías 20 años y me acordé de mi perro. Las sirenas, un reflejo de la Odisea, ¿no? Pero luego van motorizadas. En ese momento ellos iban a rescatar al amigo, claro, se necesitaban encontrarse cosas por el camino que les complicara un poco la aventura. Había mucha agua
Hay mucha agua porque en Tarrasa hubo una riada que fue muy, muy importante, ¿no? Todo el mundo que es de allí la recuerda, ¿no? De, hostia, la riada, murió mucha gente y forma parte como del lore de Tarrasa, ¿no? En ese momento, cuando había tanta agua, yo pensé, ¿qué podría haber aquí? Claro, digo, hostia, arriba no hay nada, de abajo, sirenas. Y aparecieron por ahí. No estaba pensando en nada más allá de que fueran una distracción, ¿no? Como lo son los cantos de sirena. Lo que pasa es que las tratan muy mal. Entonces sí que me quedé un poco como en plan de, hostia, ahora que puedo escribir un cómic y de repente todos los personajes femeninos son súper maltratados y son malas o... Por eso metí a la hermana, ¿no? Por eso dije, hostia, necesito redimirme y que además sea un poco la clave de por qué consiguen que las cosas vayan bien, ¿no? O sea, no va a ser el héroe solo el gato, ¿no? Sino que es un trabajo que se termina haciendo en equipo y donde el personaje femenino es indispensable, ¿sabes? Y bueno, nos queda lo que es el tema de murciélagos y el personaje del malo, que al final se representa también con un par de animales. Bueno, el malo de la historia es simplemente alguien que ha firmado un contrato, ¿no? Es como los polis, ¿sabes? Les toca desalojar a alguien de su casa y no se plantean, ay, mira, pobre señora que tiene 80 años y le vamos a hacer una putada. Bueno, no, mira, no la desalojamos, sino que terminan ejerciendo el papel de malvado porque he firmado un contrato, es lo que toca, si no mi jefe tal. Entonces sí, le puse cuerno, o sea, quería que el lector identificara muy malo al rápido, aparte era una similitud con el protagonista, que eso también es en plan de, bueno, es que el malo podrías ser tú en cualquier momento, ¿no? Solo está, de hecho, a la firma de un contrato de convertirse en el nuevo malo. Y eso le quería dar aspecto de demonio. Te decía al principio que Akira Toriyama me había inspirado en el formato, incluso en algunas partes del tono, y el malo es uno de mis personajes favoritos de Akira Toriyama. Es cuando lucha contra la momia, Frankenstein, es muy parecido a Drácula, de cómo lo dibuja Toriyama. Y como esto va de gatos, creo que era un momento ideal para buscar cuál es el gato favorito de Uriol Black. En este caso le he ido planteando una serie de personajes de gatos de cómic en el que tenía que elegir entre uno u otro y empezamos con Pumbi o Azrael de los Pitufos. Pumbi. Pumbi o Garfield. Pumbi. Pumbi o el gato de Fat Freddy. Pumbi. Pumbi o Tracy Cat. Crazy Cat. Tracy Cat o Black Shark. Crazy Cat. Tracy Cat o Fritz the Cat. Fritz the Cat de Robert Crumb. Fritz the Cat o Luna de Sailor Moon. Fritz the Cat. Fritz the Cat o Doraemon. Fritz the Cat. Fritz the Cat o Simon Katz. Fritz the Cat. Bueno, ¿y vosotros qué gato hubieseis elegido? ¿Cuál era vuestro favorito? Dejármelo en los comentarios. Y ya hasta aquí, un poco más que añadir a Soy un gato de Uriol Black. Más allá de leéroslo, merece mucho la pena. Personalmente me ha gustado mucho. Es un rollo muy diferente a lo que ha ido haciendo hasta ahora Uriol Black, pero son sus dibujos, son sus colores y la historia personalmente me ha llegado. Ha quedado el momento de que ahora incluso está haciendo sesiones de firmas, se avecina el día del libro, el Cómic Barcelona, incluso va a estar en el Festival de Cómic de Úbeda. Y yo un poco, abusando un poco de la confianza, le he querido pedir que me dedicara un dibujillo y que me hiciese a mi gata Iris, que me ha hecho esta preciosidad. Simplemente lo quería enseñar y agradecerle mucho que haya accedido y perdonar un poco por la confianza y el abuso de ello, pero bueno. Nada, ya está. Esto ha sido un poco el Underbrain Tube. Esperamos pues volver más a menudo por aquí. No sé qué corte o qué estilo de pelo llevaré la próxima vez, pero lo que sí que sé es que estamos aquí en Underbrain Tube, en el canal donde tenéis otras un mogollón de entrevistas y donde me podéis ir encontrando en directos en todos lados. De todos modos, underbrain.com tenéis un montón de reseñas en la que también tendremos la de Soy un gato de Uriol Black. Hasta la próxima.